Vale, vamos a continuar con lo que nos quedaba del tema 2. Recordamos que el tema 2 de fundamentos de investigación en la psicología era fases de la investigación en psicología y ética en el proceso de investigación, pero que nosotros lo habíamos dividido, ¿vale? Por una parte hicimos dos vídeos acerca de las fases de la investigación y ahora otra parte con lo que es la ética en el proceso de investigación. Pues nada, la verdad es que este tema es bastante extenso, pero bueno, nos aporta una buena base para todo lo que viene detrás durante el resto del libro. Pues nada, vamos a empezar con el tema, con esta parte del tema que sería ética en el proceso de la investigación. En este apartado vamos a abordar los principios éticos que regulan la investigación en psicología y que garantizan el equilibrio entre los derechos de los participantes, o sea, de los seres vivos que van a participar en los estudios y la ampliación de conocimiento científico que va a derivar pues, de esta relación. Aquí hablamos en términos sobre todo de riesgos y beneficios, ¿vale? He sabido que son muchísimas las ventajas que están vinculadas al empleo de códigos éticos en investigación, porque así la gente pues, puede hacer lo que le da la gana, tiene que estar regido pues, por principios éticos, pero se ha de tener en cuenta que estos no son más que elementos de referencia, ¿vale? Y que en ocasiones no nos va a dar soluciones exactas ante los posibles problemas con los que nos podemos encontrar en la investigación. Pero bueno, aportan una base de referencia muy importante que nos ayuda a desarrollar el estudio. Aquí en el manual, y esto lo he añadido yo también en los apuntes, exponen como un trocito de un texto que dice Wedey en 1995. Lo leo, ¿vale? Debe quedar claro que las normas éticas y los códigos deontológicos de una profesión están establecidos desde dentro de la misma y que intentan delimitar lo correcto y lo incorrecto de las acciones que se llevan a cabo en el ejercicio de esa profesión. Sin embargo, no son leyes y por tanto no solo no tienen el valor jurídico de estas, sino que pueden entrar en contradicción con ellas en determinados casos. En consecuencia, debemos ser conscientes de cuando estamos rigiendo nuestra actividad por criterios éticos generales, cuando lo hacemos en base a un código deontológico y cuando lo hacemos en base a criterios legales. Bueno, vamos a hablar acerca de los inicios de la historia de la protección de los derechos humanos de los participantes en las investigaciones y la podemos situar en 1947 con el Código de Nuremberg. Este documento tiene una grandísima relevancia, pues es el que ha dado pie a la Declaración de Helsinki de 1964, que hay una versión actual del 2013, y a los códigos éticos, pues que todos hemos escuchado hablar acerca de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas. Este código de Nuremberg, en el 47, repito, surge como resultado de los juicios llevados a cabo en esa ciudad, en Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial. Y responde a las deliberaciones y los argumentos de esos juicios a la jerarquía nazi y a algunos de sus médicos por el trato inhumano que se les hizo a los prisioneros en los campos de concentración. Es sabido por todos y todos hemos escuchado probablemente acerca de los experimentos que se hicieron de manera deliberada. Y sin juicio ético, sin moral, pues a muchísimas de las personas que estaban en esos campos de concentración y se hicieron verdaderas atrocidades. Uno de los médicos más famosos de ese entonces por esa atrocidad fue el doctor Joseph Mengele en Auschwitz, que si no me equivoco hizo estudios acerca sobre todo de genética, ¿vale? Y lo dicho, sin ninguna ética, sin ninguna moral, las personas no daban su consentimiento y se les hacía lo que les daba la gana. En psicología, ya terminando con esto, si quieren mirar algo, pues bueno, hay bastante cosas en YouTube y documentos en Internet. Centrándonos concretamente en lo que es en psicología, las sociedades más importantes actualmente serían la Psychological Society, que la vamos a conocer por BPS, y la American Psychological Association. Disculpen mi inglés, que lo sé, es pésimo. Pero bueno, por suerte, estas asociaciones las vamos a conocer por sus siglas, que serán BPS, y la American Psychological Association la vamos a conocer como la APA, que es de la que vamos a hablar nosotros en este capítulo. Bueno.
Pues ahora vamos a hablar de esta última que acabamos de decir, que sería, vamos a hablar acerca del código ético de la APA, ¿vale? Eh, en primer lugar, vamos a exponer los principios generales, ¿vale? Son generales y estos pues recogen, es como una guía, ¿vale? Que no representa obligaciones ni constituyen la base para imponer sanciones, ¿vale? Es como un ideal de excelencia para los psicólogos, ¿vale? En esta parte no me he extendido mucho porque lo podemos encontrar tanto en el manual como por internet y solo voy a hablar acerca de los principios generales, pues de manera general. Encontramos lo que es la beneficencia y la no maleficencia, que bueno, hablan de que haremos el bien y no vamos a hacer el mal a través de nuestras investigaciones. Fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia, respeto por los derechos de las personas y su dignidad, vale, pues que se comprende muy bien. Esto, cada uno de estos puntos se desglosa, pues siendo un poquito más específico, pero todos sabemos lo que es la fidelidad, la responsabilidad, la integridad, la justicia y el respeto por los derechos de las personas y su dignidad. Vale. Luego nos encontramos ya lo que son los estándares éticos del Código de la APA, que esto ya sí se establecen como normas de conductas o obligaciones que se les exigen a los psicólogos en sus investigaciones, ¿vale? Y estos sí constituyen una base para imponer sanciones. Recordamos que los principios generales son solo una referencia y es como el ideal por excelencia de los psicólogos, es un ideal, ¿vale? Pero a través de esto no se pueden aplicar sanciones. Sin embargo, cuando hablamos de los estándares éticos del Código de la APA, sí que se establecen normas, ¿vale? Y al establecerse normas y obligaciones, constituyen entonces una base para imponer sanciones en caso de que no se cumplan, ¿vale? Vamos a describirlos en términos generales. Bueno, se describen en términos generales pues para que puedan ser aplicados por cualquiera de los roles de los psicólogos. Acuérdense que la psicología es muy amplia y hay como muchos roles, ¿vale? Entonces, para que se pueda aplicar así, en los diferentes roles. También aquí añadí esta puntualización, ¿vale? Que el hecho de que una conducta dada no sea tratada específicamente en ninguna de las normas éticas que recogemos aquí no significa que sea una conducta ética, ¿vale? Supongo que es algo lógico, pero está bien resaltarlo. Dentro de los estándares éticos de la APA encontramos em, existen estándares éticos para 10 secciones, ¿vale? O sea, los estándares éticos de la APA se distribuyen en 10 secciones que recogen, pues, diferentes temáticas. Serían 1, resolver problemas éticos; 2, competencias; 3, relaciones humanas; privacidad y confidencialidad; publicidad y otras declaraciones públicas; mantenimiento de registros y tarifas; educación y entrenamiento; investigación y publicación; evaluación y terapia. Nosotros, en el tema que nos ocupa, vamos a hablar acerca de la investigación y la publicación, o sea, de la sección 8. En este tema vamos a hablar acerca de la sección 8 de los estándares éticos de la APA, ¿vale? En este capítulo, lo dicho, eso, vamos a hablar acerca solo de la sección 8. Respecto a esto, Meltzoff en el 2000 señala que hay dos aspectos relevantes en torno a los estándares éticos para la investigación y la publicación. Por un lado, lo vinculado con la manera en que se trata a los seres vivos que van a participar en la investigación, no solo durante la investigación, sino antes y después de su participación, ¿vale? Y por otro lado, los relacionados con la honestidad científica de la investigación y con la forma en que se presenta el trabajo realizado, ¿vale? Entonces, los aspectos relevantes de esta sección 8, que es la investigación y la publicación, según Meltzoff, ¿vale? Estos dos aspectos relevantes serían los que están vinculados con la manera en que se trata a los participantes y con lo relacionado a la honestidad científica de la investigación y cómo se va a presentar el trabajo realizado. Entonces, basándonos en en estos dos aspectos que acabamos de nombrar, vamos a dividir
la presentación de las normas éticas que están vinculadas a la investigación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la aprobación institucional. O sea, cualquier investigación requiere de la aprobación institucional a la que pertenece. Esto es un paso imprescindible, ¿vale? Va a requerir el visto bueno por parte del organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas éticas dentro de la institución a la que pertenece el investigador. ¿Vale? Aquí pone un ejemplo que sería el Comité de Ética de la UNED, ¿vale? La UNED tiene un comité de ética que es el que dará el visto bueno para todas aquellas, el visto bueno o no, de todas aquellas investigaciones que se realicen dentro de la UNED. En segundo lugar, vamos a destacar los estándares éticos más relevantes en la investigación con personas y también más adelante los estándares éticos más relevantes en la investigación con animales. Vale, pues dentro de los estándares éticos más relevantes en la investigación con personas, vamos a destacar el consentimiento informado para la investigación, que probablemente todos sepamos lo que es un consentimiento informado. Pues bueno, es un documento en el que se le va a dar al participante toda la información necesaria para que tiene que ver con la investigación en la que va a participar. O sea, el participante tiene que saber todo. Y aquí vamos a hablar acerca de los puntos que tiene que recoger ese consentimiento informado en concreto para la investigación, ¿vale? La información será distinta dependiendo de si se trata de una investigación básica o si se trata de acerca de un tratamiento en fase de prueba, ¿vale? Los consentimientos van a ser distintos en base a eso. Si se trata de una investigación básica o de acerca de un tratamiento que está en fase de prueba. Bueno, si se tratase de una investigación con carácter general, pues el consentimiento informado debe recoger los siguientes puntos. O sea, el participante debe saber todo esto, que sería el propósito de la investigación, la duración y los tipos de procedimientos que se van a llevar a cabo. Tiene que saber que tiene derecho a negarse a participar y a retirarse una vez la participación haya comenzado. Y además también tiene derecho a conocer las consecuencias previsibles de rechazar participar en la investigación o al retirarse de esta. Además, conocer también los factores que pueden influir en su disposición a participar, los riesgos potenciales, incomodidad o cualquier efecto adverso relacionados con su participación. Cualquier beneficio futuro que tenga esta investigación y que ya se conozcan, límites, los límites de la confidencialidad, que eso también lo hablaremos más adelante, si hubiera algún tipo de incentivo y con quién contactar en cualquier caso de duda. Esto es muy importante. Los participantes siempre tienen que tener acceso a contactar con alguien de la investigación que le pueda ayudar ante cualquier duda. ¿Vale? Son cositas lógicas, pero bueno, no están de más mirarlo todo. Y luego, en el caso de que la investigación sea acerca de un tratamiento que está en fase de prueba, el consentimiento informado va a recoger los siguientes puntos o información que debe conocer el participante. En primer lugar, la naturaleza experimental del tratamiento, obviamente. Los servicios que estarán o no disponibles para los grupos de tratamiento y los grupos de control, según les corresponda. Aquí puntualizo que los grupos de tratamiento son los que van a recibir el tratamiento experimental y los de control normalmente no lo reciben, ¿vale? Pues para comparar los efectos. Las alternativas de tratamiento disponibles si una persona no desea participar o desea retirarse una vez que el estudio ha comenzado, ¿vale? Pues imagínense que ya ha comenzado y que forma parte del tratamiento experimental, bueno, pues debe de conocer si existen alternativas, o sea, debe conocer previamente si existen alternativas disponibles si se sale del estudio y si las necesitara, ¿vale? Y por último, la compensación o los costes económicos de su participación, porque muchas veces este tipo de estudios pues, son remunerados, ¿vale? O son compensados. Aquí habla, hace un recalco acerca de lo que es el consentimiento informado. En general, da igual si era de general o acerca de un tratamiento experimental, dice que los participantes menores de edad
o adultos legalmente incapacitados van a requerir, obviamente, el consentimiento por parte de sus representantes legales, pero siempre que se pueda, también el propio consentimiento del menor o del incapacitado, evidentemente, en la medida de lo posible. ¿Vale? Pero este doble consentimiento pues sería ideal, ¿vale? Luego, otro punto importante a tener en cuenta en la investigación con personas es acerca de la privacidad, la confidencialidad y el anonimato. Preservar la privacidad de los participantes es un derecho y se les tiene que garantizar, ¿vale? Los procedimientos no deben plantearse de forma que invadan su privacidad directamente sin advertirlo previamente, ¿vale? En cualquier caso, si fuera necesaria exponer algunas cosas de su privacidad, el participante tiene que saberlo y tiene que aceptarlo o no, ¿vale? Eh, Sobre todo aquí hablamos acerca de cuando se les pregunta por cuestiones privadas o imagínense creencias religiosas, conductas sexuales, valores, etcétera, ¿vale? Los participantes deben recordar que pueden renunciar a participar en la investigación. Luego hablamos acerca del anonimato. La identidad, aquí hablamos sobre todo acerca de la identidad y datos personales del participante. ¿Vale? Una forma de garantizar el anonimato es no registrando los datos personales del participante, pero esto a veces es imposible. ¿Por qué? Porque se necesita para contactar con ellos o porque se trata de estudios, por ejemplo, longitudinales que son a lo largo del tiempo y se tiene que seguir contactando con ellos o por la propia naturaleza del estudio se necesita recopilar ciertos datos personales. En estos casos, cuando no es posible garantizar el anonimato, pues se les tiene que ofrecer la confidencialidad de esos datos, ¿vale? Y siempre, en cualquier caso de que se necesita exponer cualquier tipo de datos del participante, el participante debe saberlo y debe autorizarlo, ¿vale? Debe consentirlo. Y por último, la confidencialidad. En toda investigación, la información privada registrada del participante no solo será accesible para el investigador, es decir, será accesible para el investigador, pero nunca de forma pública, ¿vale? Existe un compromiso de confidencialidad, siendo el investigador el responsable de la custodia de dicha información, para lo que se regirá por la Ley de Protección de Datos vigente, la famosa Ley de Protección de Datos que siempre, últimamente, pues se escucha mucho. Es súper importante. Vale, en este punto nos da una puntualización que no se debe confundir lo que es anonimato con confidencialidad. Vale, el anonimato es que no se tiene datos personales acerca de las personas acerca de las que se están recopilando los datos en el estudio y la confidencialidad es que sí se tienen esos datos, pero son confidenciales, ¿vale? Que es distinto. Bueno, hay que saber que hay tipos de estudios en los que no siempre es posible obtener el consentimiento antes de la investigación. Esto sucede, por ejemplo, en estudios en ambientes naturales o estudios observacionales en los que estamos, pues, valorando, por ejemplo, las conductas de las personas en un ambiente natural y estamos recopilando datos. Pues ahí es evidente que no podemos tener el consentimiento de todas esas personas, ¿vale? En estos casos, en la medida de lo posible, si se pudiese conseguir al menos de manera parcial o después de la recogida de datos. Pero bueno, ya adelantamos de que hay estudios en los que, bueno, simplemente se recopilan datos, se describe observaciones y cosas que estamos viendo, pero no hay datos de esas personas. Dentro de esto, hace una puntualización, aunque lo vemos después más específicamente acerca del engaño. La APA hace referencia a que el psicólogo debe explicar cualquier engaño tan pronto como sea posible. A veces el engaño es necesario para hacer algunos estudios. Entonces, en estos casos, el psicólogo debe informar de ese engaño lo antes posible, preferiblemente justo al finalizar la participación y como muy tarde después de la recogida de datos o el análisis de los datos, ¿vale? Más bien la recogida de datos. Em, y por otro lado, otra puntualización es que siempre se debe permitir a los participantes retirar sus datos en caso de que estos no estén de acuerdo en participar. ¿Vale? Si de repente, en medio de la investigación, un participante decide que
se quiere marchar, pues hay que eliminar todos los datos respecto a este participante, ¿vale? Eh, Acerca del consentimiento, continuamos. Vamos a hablar acerca del consentimiento para grabar voces e imágenes en las investigaciones. Aquí se destaca que las grabaciones de audio o vídeos que se dan en la vía pública sin violar los derechos a la intimidad de los participantes y anticipando que no habrán daño para ninguna de esas personas, no estaría infringiendo ningún tipo de principio ético, ¿vale? Aquí pone un ejemplo de que imagínate que estamos grabando el tipo de personas que se paran delante de un escaparate X en la calle, ¿vale? Estamos en una vía pública y este tipo de grabación pues no está violando ningún tipo de derecho ni hace daño a ninguno de los participantes. Pues aquí no se estaría infringiendo ningún principio ético, ¿vale? Em, Aunque bueno, este tipo de cosas ya casi todos lo sabemos. Pero sin embargo, en el caso de que la observación suponga la manipulación del ambiente en donde se está moviendo el participante y va a interferir con esa manipulación con la vida de la persona, entonces habría que conseguir el consentimiento informado por parte de los participantes del experimento. Pues imagínate que se ha hecho esa modificación en el ambiente y, y el participante, en base a esa modificación, tiene una conducta. Pues tras esa conducta, el investigador debe informar a esa persona de que, bueno, de que ha sido participante de este estudio y o que esa modificación en el ambiente ha sido con este objeto y si desea participar o no. En el caso de que la persona decida que no quiere participar, que no quiere que se utilice esas imágenes para el estudio, se debe eliminar, ¿vale? Es totalmente obligatorio eliminarlo. Porque, repito, siempre que se manipule el ambiente y esto va a interferir en la vida de las personas, ahí sí que es obligación informar y obtener el consentimiento de la persona. ¿Vale? Creo que en el manual pone un ejemplo en el que en un semáforo, un coche que forma parte de la investigación, una vez que se pone en verde, no camina y se queda parado. Pues lo que quieren analizar es la conducta del vehículo que viene detrás y que está esperando que camine. Si toca el claxon, si se enfada o si simplemente espera. ¿Vale? En esos casos, pues se le debe solicitar el consentimiento a esta persona, ¿vale? Para poder incluirlo en esa investigación. Ahora aquí sí que vamos a hablar del engaño, que fue lo que dije antes. Y bueno, como decíamos, el uso de las técnicas engañosas se considera una estrategia de investigación, ¿vale? Que muchas veces es la ideal. Evidentemente, su uso debe estar justificado por su valor científico, educativo o aplicado del estudio y que dicho valor no puede ser alcanzado de otra forma, ¿vale? Es evidentemente, tiene que ser inocuo y se tiene que evitar situaciones como las producidas por el famoso experimento de Milgram. Bueno, para los que no conozcan este experimento estudiaba la obediencia a la autoridad. Y bueno, para ponerlo un poquito al día, esto lo dimos en psicología social, que ya yo la di, era, había, a ver, los participantes realmente, a ver, me voy a explicar mejor. Se pretendía valorar la obediencia a la autoridad. ¿Quién era la autoridad? Pues imagínense la figura de un profesor, ¿vale? Y le dice a un participante, vale, vamos a hacer un estudio en el que si hay un sujeto sentado en una sala, ¿no? O un participante, no se puede decir la palabra sujeto ya. Un participante está sentado en una sala y tiene que responder a unas preguntas. Ese es un actor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que se equivoque, el participante que realmente está siendo el estudiado va a dar unas descargas eléctricas. Y estas descargas eléctricas cada vez que se equivoque, van a ser superiores, ¿vale? Y el actor pues va a hacer como que esas descargas eléctricas son reales y que le están produciendo mucho dolor. Sin embargo, el profesor, que es la autoridad, le está indicando al participante que cada vez que se equivoque, el alumno tiene que darle una descarga eléctrica y esa descarga eléctrica cada vez superior. Pues, ¿qué pasa?
que la mayor parte de los participantes obedecían ciegamente, aún sabiendo que están eh, en contra probablemente de sus valores y haciendo daño. Entonces, es un estudio bastante fuerte porque la persona que está aportando esas descargas, pues también lo está pasando mal, porque se está dando cuenta de que está haciendo daño, ¿vale? ¿Y qué es lo peor? Pues que luego se da cuenta de que era todo un estudio y que era para valorar si esa persona era capaz de hacer daño solo porque está obedeciendo órdenes. Si eso lo extrapolamos a cosas mayores como yo qué sé, fusilar a personas, que se ha dado los casos, ¿vale? En conflictos entre países y en guerras y demás, pues está basado en esto. Entonces, eso genera un problema psicológico en la persona que está obedeciendo, ¿vale? Actualmente este tipo de estudios no sería aprobado por ningún comité ético, ¿vale? Por los daños que puede ocasionar, aunque mm, las descargas eléctricas no sean reales, por el daño en la propia persona que está obedeciendo esa orden. Vale, pues bueno, si quieren saber más, la verdad es que este estudio fue bastante interesante, el experimento de Milgram, ¿vale? Vale, otro de los problemas éticos relacionados con la administración de tratamiento es la asignación de los grupos. Vale, imagínense que estamos estudiando los efectos positivos de un nuevo tratamiento, entonces la elección de los grupos va a mandar a unas personas al grupo experimental que se les va a administrar ese tratamiento del que se conoce ya, que hay, del que se espera y se sabe casi, o la hipótesis es de que es beneficioso y sin embargo el grupo control, que también tiene los mismos problemas, no se le va a dar esa medicación. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Normalmente es al azar, ¿vale? Pero muchas veces a las personas que están en el grupo control se les ofrece un tratamiento alternativo o administrar el tratamiento experimental una vez haya finalizado el estudio, ¿vale? Porque, bueno, sería un poco injusto, imagínense un tratamiento para la depresión, ¿vale? Y resulta que a unas personas se les da este tratamiento experimental y obtienen buenos resultados y las otras personas que están también participando y aportando para este estudio, pues no lo obtienen. Entonces, es una manera de compensar, ¿vale? Luego, hablamos acerca de la entrevista de salida del debriefing, que bueno, es una entrevista que se hace al finalizar el estudio, que es súper, súper importante, porque a través de ella el psicólogo o el investigador va a eliminar los posibles efectos negativos a corto y a largo plazo derivados de los procedimientos de la investigación, facilitando además a los participantes una forma de contactar, que es lo decíamos desde el principio, ¿vale? Los participantes tienen derecho a tener siempre un referente de contacto para cualquier cosa, incluso tras finalizar la investigación, ¿vale? Este tipo de entrevista, como decía, es imprescindible, sobre todo cuando se ha utilizado el engaño, ¿vale? O cuando la imagen de la conducta del participante se ve comprometida a nivel moral o cognitivamente. ¿Por qué? Porque esto puede repercutir en la persona, ¿vale? El psicólogo debe ofrecer la información al participante acerca de la naturaleza, los resultados y las conclusiones del estudio. O sea, las personas que participan deben de estar informados acerca de las conclusiones, de los resultados, acerca de todo acerca del estudio del que ha sido participante. Si se produjera algún retraso justificado en toda esta información, porque imagínate bueno, que es beneficioso o se necesita para no comprometer los resultados científicos, se deberá tomar medidas para reducir el riesgo de daño. Es decir, si por lo que sea se tiene que retener esta información, pues se tiene y es posible que los participantes tengan riesgo de algún daño, pues se tiene que intentar compensar, ¿vale? Y luego, si tras la investigación hubieran daños derivados de esta, es obligación del investigador dar acceso a cualquier tratamiento, terapia, etcétera,
necesario para superar estos síntomas, ¿vale? No se debe de abandonar a ir a la persona con los problemas derivados de las investigaciones. Bueno, como decíamos antes, también íbamos a hablar acerca de la investigación con animales. Todo lo que acabamos de hablar de ahora, de los consentimientos, del engaño, todo esto, pues evidentemente está relacionado con la investigación en las personas. Pero se sabe que se utiliza muchísimo la investigación con animales, sobre todo en pasos previos para luego investigación en humanos, o porque por cuestiones éticas hay muchos estudios que no se pueden hacer en humanos y se utilizan animales, ¿vale? Es importante decir que este tipo de investigación está altamente regulada con el objetivo primordial de proteger el bienestar de los animales. Solo se permite experimentar con animales a personas cualificadas para manipular, alojar, instruir e investigar con ellos, no a cualquier investigador. Este tipo de cosas, la verdad es que se analiza mucho. Algunos estándares éticos sobre el uso de animales de investigación abordan las siguientes cuestiones, ¿vale? Son unas cuantas, las leo así por encima. Lo que decíamos, los psicólogos capacitados en métodos de investigación y con experiencia en cuidado de animales de laboratorio deben supervisar todos los procedimientos que involucran a los animales y serán los responsables de garantizar su comodidad, salud y el trato adecuado. Se esforzarán por minimizar el malestar, la infección, la enfermedad, etcétera. O sea, minimizar absolutamente el malestar en la medida de lo posible. Únicamente se utilizará un procedimiento que someta a los animales, únicamente se utilizarán procedimientos que sometan animales a dolor, estrés o privación cuando no haya otro alternativo. Es decir, cualquier cosa que pueda someter a incomodidad, malestar y demás a los animales, solo se podrá utilizar si no hay otro alternativo y que sus resultados van a ser realmente beneficiosos para de gran valor científico, por así decirlo, educativo o en la aplicación de la psicología, ¿vale? O sea, debe de estar muy justificado. Em, Se realizarán procedimientos quirúrgicos bajo la anestesia apropiada, no se hará nada sin anestesia, pero bueno, ya esto está incluido en lo de que no se va a aplicar dolor así como así en los animales. Y bueno, se seguirán las técnicas pertinentes para evitar infecciones y demás. Esto es más o menos lo mismo. Cuando sea necesario que la vida del animal termine, por el motivo que sea, se procederá rápidamente y minimizando vamos, al máximo el dolor y el malestar en este tipo de procedimientos. La verdad es que esto no es un buen sabor de boca para nadie, pero sabemos que se han obtenido muchísimas información y vamos, una gran labor científica gracias a esto, pero menos mal que actualmente todo esto está muy regulado, porque antiguamente era una atrocidad lo que se les hacía a los pobres animales de laboratorio. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar acerca de la ética en la publicación y en la difusión de los resultados, ¿vale? Bueno, compartir los datos de la investigación. Bueno, las normas éticas de la APA que hacen alusión al informe de los resultados de investigación señala que el psicólogo no fabrica datos, evidentemente, son datos que vienen derivados de una manera exhaustiva de la investigación, ¿vale? No son fabricados, sino son obtenidos a través del estudio. Em, del estudio realizado correctamente. Y luego, si se descubren errores significativos en sus propios datos una vez que ya han sido publicados, se deben de tomar medidas para corregirlo. Lo ideal sería una rectificación, ¿vale? Eh, Autores como Valero ponen de manifiesto que la presión por publicar a toda costa que tienen los autores lleva a buscar atajos que incluyen la falsificación de investigaciones, la cosmética de los datos o la exageración de las conclusiones. Esto es sabido por todos, que bueno, que hay veces que muchos investigadores, pues por publicar, que eso da prestigio, pues falsean datos, los maquillan o exageran sus conclusiones o son estudios que están sesgados de cara a favor de sus hipótesis. Y bueno, este tipo de cosas se vigilan muchísimo
y pues para evitar falsa información y falsas conclusiones. El psicólogo no debe reservarse los datos, por otro lado, el psicólogo no debe reservarse los datos en los que se basa sus conclusiones, a menos que los derechos legales relativos a los datos de propiedad privada impidan su divulgación, ¿vale? En estos casos, pues no se puede. Y siempre que la confidencialidad, que es todo lo que hablamos antes, de los participantes esté protegida, ¿vale? Pero no se debe negar el acceso a otros profesionales competentes que buscan verificar las relaciones sustanciales mediante un nuevo análisis y pretenden utilizar dichos datos solo para ese fin. Por ejemplo, pues para replicar el estudio, ¿vale? Que hay veces que el nuevo investigador que va a hacer algún estudio acerca de esto, pues contacta con los investigadores de la publicación, de esta investigación ya publicada, pues porque necesita algunos otros datos. Y siempre que no haya restricciones de confidencialidad y privacidad, pues sí que se pueden facilitar todo este tipo de datos, ¿vale? Que por norma general es así. El psicólogo que solicita el acceso a los datos de otro psicólogo para verificar los resultados mediante un nuevo análisis solo puede usar esos datos compartidos para dicho propósito, salvo acuerdo previo por escrito que contemple otros posibles usos. ¿Vale? Y nada, algunas estrategias que están ayudando a evitar los problemas éticos asociados con la redacción y la publicación del informe de investigación, pues son la existencia de repositorios con las bases de datos de los trabajos, que las revistas soliciten no solo el manuscrito con el informe de investigación, sino también la base de datos a partir de la cual se lleva a cabo el análisis y se han extraído las conclusiones. Y por otro lado, fomentar estudios de replicación, ¿vale? Esto es súper importante, la replicación, evitando así el sesgo de publicación consistente en la tendencia a publicar únicamente investigaciones en las que se cumplen las hipótesis de trabajo. Y por último, el plagio. Evidentemente, el plagio está prohibido, prohibido éticamente. Es necesario diferenciar claramente las aportaciones propias de las que corresponde a otros autores. Esto siempre lo hemos visto cuando leemos cosas en la carrera, que cada vez que se hace referencia a otros autores, se nombra el autor, ¿vale? Y la fecha en la que, de la publicación del documento del que estamos hablando, ¿vale? Y si se va a citar textos de estas publicaciones, pues deben ir entrecomillados, indicados también que es de estos autores, esta fecha, esta publicación. ¿Vale? Y por último, el autoplagio también está prohibido, que es publicar varias veces pues el mismo trabajo. ¿Vale? Y nada, ya hemos finalizado con este tema que la verdad a mí se me ha hecho un poquito pesado, sobre todo esta parte deontológica y de la ética y demás, pues se me hace un poquito pesado, pero bueno, ya por fin hemos terminado con el tema 2 y aquí nos pone como una reflexión, ¿vale? Que la voy a resumir, que se dice que eh, la calidad y la cantidad, lo que es en investigación, difícilmente van unidas, que cuando hay calidad no hay muchos estudios publicados, es decir, cuando uno se esmera en publicar mucho, difícilmente estos van a tener una alta calidad. Y, y viceversa, que cuando quieres calidad, te esmeras tanto, le dedicas muchísimo tiempo, entonces no tienes calidad. Pero es más importante, evidentemente, la calidad en el conocimiento científico. Y nada, pues nada, hemos terminado y en breve pues empezaremos con el tema 3. Espero que les haya servido de ayuda estos vídeos y ante cualquier duda les animo a que me lo dejen escrito en los comentarios, que estaré encantadísima de responderle. Y si necesitan los documentos con los que trabajo en la exposición, pues también, ¿vale? Pues nada, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.